me pareció que era a mí me pareció que era como un buen punto de partida para tomar la discusión en primera. La relación entre razonamiento abductivo y todo lo que es embodied cognition, y todo lo que es la relación entre esquemas, cognición y cómo ocupamos esas herramientas para generar inferencias, cómo quitamos del proceso inferencial de abducción la idea solamente de intuición, y luego también hay en ese artículo una referencia de una sola línea a cómo Peirce ya estaba pensando en que la inteligencia artificial no es suficiente para dar cuenta de algunos procesos cognitivos. Y luego, cuando habla de esquemas, entonces podemos meter ya propiamente lo que habla Magnani sobre este tipo de cognición como manipulativa, la capacidad que tenemos para representar y a través de eso actuar en el mundo, ¿no? Ese sería como el esquema general que a mí se me ocurriría para abrir la discusión. Entonces, si quieren, pues se hace como un resumen y luego ya podemos quizás estar discutiendo esos temas. Pero, bueno, ustedes me dirán, ¿sale? Yo tengo esa idea general en que la primera parte del artículo trata acerca de la relación con los tres modos inferenciales, cómo se va construyendo la abducción y luego también cómo esos esquemas son actualizados a partir de las nuevas perspectivas sobre cognición situada, cognición encarnada y estos temas que realmente pues ustedes están trabajando, porque yo esos temas no los trabajo, quienes los trabajan pues son ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ese es un buen inicio y por ahí pudiéramos empezar. Ok, me parece bien. Ok, igual Miguel, no sé cuál sería como las dudas que te dejan o cuál sería tu percepción de este primer artículo y ya con base en eso igual y podemos ir comentando para Ok, abrir discusión. sí, bueno, no sé, bueno, el texto como que me parece que es un buen texto. Bueno, es que ahí luego hay como distintos tipos de buenos textos, ¿no? Porque hay unos que son muy clarificatorios con respecto a algo que ya existe, un problema que ya está ahí, o que ya va como cerrando cosas que se vienen discutiendo. Este texto me parece como el bueno en el otro sentido, en el cual como que abre muchas cosas, abre varias líneas para pensar. El problema que le veo es que como que hace falta precisión en varias cosas, por ejemplo, en las que relaciona con el embodied, inactive, extended cognition, que es como pues también es como un mundo aparte, y entonces cuando empieza como a hacer relaciones a veces me queda poco claro, ¿no? A qué se refiere el autor con esto cuando se está refiriendo, ¿no? A la cognición corporizada, en activa o extendida. En la extendida quizás me queda un poquito más claro, aunque a veces hay más bien como que ciertos titubeos de cómo se relaciona realmente Peirce, porque es como de, bueno, como que primero parece que sí tiene más cercanía con el embodiment y luego más bien con el extended, y entonces como que ahí empieza, en efecto hay una diferencia ahí, pero como que no acaba de marcar cuál sería, yo siento esa diferencia en Peirce, a final de cuentas, en estas dos tendencias. Eh, Quizás podríamos ir después viendo un poquito más a detalle esas cuestiones. Y bueno, también desde luego al final también tampoco estoy tan seguro, ¿no? Cuando hace obviamente la comparación, ¿no? O dice que sería mejor seguir este camino que el camino fenomenológico, tampoco me queda del todo claro con qué se está peleando, porque, bueno, pareciera tener también una referencia un poco profunda de lo que a lo que se refiere en todo caso la noción de cuerpo vivido, que me parece la que más apela en la discusión.
Porque, bueno, una de las cosas que a mí me interesan, pues justamente es más bien como construir puentes, ¿no? Bueno, yo tengo al menos esa hipótesis, ¿no? Que es posible construir puentes importantes entre la fenomenología y el pragmatismo, aunque del lado de los pragmatistas parece ser que viene más bien una idea de eh, nuestra línea es mejor que la línea fenomenológica, y me parece que eso más bien generalmente se refiere a ciertos malentendidos que hay, ¿no? Con respecto a lo que se refiere la fenomenología en sí misma. Em, no sé, si quieran empezar, o les refiere algo de lo que he dicho, o si quieren planteo alguna duda que sea ya más en concreto. Jorge quiere decir algo, entonces, igual. Bueno, sí, más bien es gracias, Mel. Es una pregunta respecto a esto que comentaba Miguel, de cuáles piensas tú que podrían ser estos puentes a los que refieres entre fenomenología y pragmatismo. No sé si podrías como ahondar un poco en ese sentido. Pues de entrada a que ambas estarían partiendo de que no hay una división original, ¿no? Entre, llámese sujeto-objeto, organismo-entorno, ¿no? Sino que se parte como de que es esta dupla la que, a partir de la cual se empiezan a comprender las cosas. Eh, Sin duda creo que pues hay una diferencia importante segura, o más bien o el malentendido surge a partir de no entender a qué se refiere la postura de la fenomenología a partir de la reducción fenomenológica. Y entonces generalmente se tiende a asumir que cuando la fenomenología hace un análisis se está refiriendo siempre como una especie de vida interior, o es muy subjetiva. A lo mejor bueno, es comprensible que haya este malentendido, porque, bueno, históricamente también como que fue desarrollándose así un poco en Husserl, eh, y fue como a lo mejor más tarde cuando se fue abordando más la cuestión de la importancia de las cuestiones intersubjetivas y corpóreas, pero a final de cuentas me parece que ya como que en las versiones más desarrolladas de las propuestas fenomenológicas, sobre todo si hablamos la de Merleau-Ponty, que es la que más, una influencia más clara en el desarrollo del For Recognition, pues no hay, ¿no? Realmente como es este partir como de esa interioridad, ¿no? A la que como que muchos refieren de repente el pragmatismo. Es en todo caso una cuestión metodológica, ¿no? La cuestión de la fenomenología, pero no partir como de este supuesto, ¿no? En el cual como que los subjetivos como el origen, ¿no? Vamos a decir, del conocimiento, bienes, significado, sentido, ¿no? Y todo esto que en cómo se inicia la cognición, y en su base, desde luego, en la acción, en la percepción y acción. Ya, ya, ya. Bueno, te lo preguntaba porque no sé si, por ejemplo, los puentes, digo, esto parecería, con salvedad de la diferencia que mencionas, parecería ser que sí hay como, o sea, aparentemente una relación, que es este punto, ¿no? La no dualidad. Sin embargo, pienso, por ejemplo, que distintas posiciones, incluso dentro del pragmatismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, que son los que yo trabajo, Putnam, Goodman, hay diferencias en la manera de asumir, de asumir esta no dualidad, ¿no? O esta interacción. Pero, por ejemplo, ¿no pensarías también que, bueno, yo no sé exactamente la cognición, el embodied cognition, ¿no? Pero pensaría que, por ejemplo, también puede haber un punto de conexión en la manera en cómo se comprende la normatividad, ¿no? O sea, tengo entendido que en embodied cognition la normatividad es muy relevante. No sé si me estoy equivocando, pero parecería ser que allí también podría haber como un acercamiento entre la manera en cómo se comprende la normatividad en un sentido pragmatista, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas, incluso con corporizar las prácticas, ¿no? Entonces pienso que también ahí podría haber, por ejemplo, otra relación, y qué tan explorada ha sido esta relación, por ejemplo.
Es una pregunta, pues no sé si tienes como alguna idea. Sí, no, sí, me parece que tocas un muy, muy buen punto, porque la normatividad justamente puede ser como el terreno para construir un puente sobre todo un puente de discusión a lo mejor entre los dos enfoques, aunque sí también hay diferencias, ¿no? Yo he discutido con personas de la tradición ecológica, porque los ecologistas son los que en este momento están tomando más la línea pragmatista. Y bueno, generalmente del lado pragmatista hay más como esta tendencia a pensar en la normatividad, que es, por ejemplo, generalmente retoman la noción de normatividad de Wittgenstein, ¿no? En la cual siempre es como hasta el nivel sociocultural que podemos hablar de normatividad. Y de pronto como que eso deja ciertas otras áreas, ¿no? Como por ejemplo el activismo que maneja la normatividad a nivel de la vida, por ejemplo, como que empiezan ahí las discusiones, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, es que en realidad los organismos, la relación organismo-ambiente, en entorno, estaba determinada por procesos de selección natural, ¿no? Que tienen que ver con más bien con leyes o con tipo de leyes que con normas como se interpretaría desde la visión del enactivismo, en la cual pues es la interacción, ¿no? del organismo con el entorno la que va generando como una norma a un cierto nivel individual. Hay problemas, desde luego, con decir eso, ¿no? Pero sí se parte como de que de hecho, el autor creo que toca un poquito es esa parte donde también se diferencia como la visión de mente extendida con la del embodiment, en la cual justamente, ¿no? Si hay eh, este lugar para la normatividad a nivel individual y corpóreo, entonces es diferente a decir que la normatividad aparece hasta que estamos comprendiendo como el nivel de prácticas socioculturales. Porque entonces la normatividad aparece como de convenciones de relaciones a nivel interpersonal y no desde que hay, ¿no? Digo, también es un poco ficticio, ¿no? Porque a final de cuentas la interacción corpórea también tiene que ver siempre va a haber interacción entre varios agentes, ¿no? Y eso también me parece que es un problema. Pero sí el hecho de pensar que no, que el cuerpo, por ejemplo, influye en esta manera, o que el desarrollo de cada individuo va a tener como a final de cuentas un cierto peso, porque cada individuo va a desarrollar una cierta normatividad a nivel individual. Y entonces, pues sí, digamos que hay ahí de todas maneras discusiones, ¿no? al respecto. No sé si Creo aclara que un Fer poco. quería decir algo, ¿no? Sí, bueno, nada más compartir en pantalla que como tenía dudas Miguel, pero ahora ya veo que no son tantas dudas, sino que tiene como mucho conocimiento ya, porque él ya mencionó a Husserl. Pero bueno, lo que hice fue meterme a buscar Peirce, fenomenología, y encuentro que hay como un desencuentro, ¿no? Una confrontación entre ellos dos respecto a varios temas. Por aquí hablan de matemáticas, ¿no? Sobre los objetivos de las matemáticas, cosa que pues no es tan relevante para el grupo de investigación que está presentando el día de hoy, pero luego pues hay otras cosas que sí pueden servir, ¿no? Como estos como puntos de contacto entre las propuestas de ellos dos, o aquí, ¿no? Firstness and Phenomenology, Peirce and Husserl. Y también encontré, creo que este es el mejor hallazgo, este capítulo del libro que se llama El cuerpo en la psicología desde la fenomenología de Peirce, el cuerpo como un signo. Y está dentro de un libro que también pues debe tener muchas cosas interesantes, que es esta, ¿no? La recepción de Peirce y del pragmatismo en Latinoamérica. Y bueno, o sea, estuve viendo el índice, pero lo que más me llamó la atención para lo que estamos viendo ahorita, pues fue eso de el cuerpo como un signo, ¿no? Y nada más, pues ahora si no conocían el artículo, si le quieren echar un ojo, pues me pareció que podía tener que ver con lo que ustedes investigan. Y
Y bueno, según yo, el hallazgo era como que hay pues un encuentro-desencuentro, ¿no? Entre Peirce y Husserl, pero ya lo mencionó Miguel, ahorita que estaba hablando. Bueno, díganme si estoy desviando demasiado la discusión y pido como una disculpa, pero, por ejemplo, eh, este, ¿cuál sería estrictamente el problema, Miguel? Porque parece que no veo muy bien el problema con la normatividad entre lo individual y lo colectivo. Si uno pensaría intuitivamente que como tú señalas, lo uno tiene que ver con lo otro y que no puede haber uno sin lo otro, ¿no? No sé si me explico. Bueno, o sea, para mí no habría el problema, más bien como desde la tradición ecológica, hay más bien la tendencia a pensar que, por ejemplo, si hablamos de una relación sensoriomotora, ¿no? Eh, poniendo o abstrayendo, ¿no? al individuo de la sociedad, ¿no? ¿Por qué estaría regida, por ejemplo, la relación? Hay una relación, hay una regularidad y hay patrones, pero tendría que ver más bien como con leyes causales, ¿no? Y no con normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que ya la norma aparecería después, ¿no? Como una especie de nuevo constreñimiento, ¿no? A lo mejor, ¿no? Se habla, por ejemplo, la distinción entre affordances naturales y affordances culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, affordances culturales, affordances naturales, pues estarían como ya en cierta forma predeterminadas por nuestra naturaleza biológica, ¿no? Por decir algo. Eh, a lo mejor podría haber, ¿no? Otras cosas que pueden llegar a influenciar, otros procesos aparte de selección natural, como construcción de nichos y todo esto, pero al fin de cuentas se podría a lo mejor como estipular más en forma de leyes, ¿no? A diferencia de lo que representaría más bien un tipo de percepción creada por normas, ¿no? Normas sociales, acuñadas, ¿cómo se llama? Sí. Es como que un poquito más, ¿no? Por ahí donde como que empiezan ciertos desencuentros, ¿no? Por lo menos en Ah, las cuestiones que yo he tenido. ya entendí, ya como que ya veo un poco cuál es la diferencia. No, pues gracias, Sí, Miguel. Ya, y gracias, Fer, también por la recomendación. sí, gracias, también está bueno. Ujú. Creo que levantaron la mano Octavio y luego Mil. Adelante, Octavio. Sí, es que me quedó con la duda espérenme, este, de este comentario que hacía Miguel, porque yo que he trabajado sobre la cuestión de resolución de problemas, en el caso de la física, me queda la duda ahí eh, por ejemplo, una persona puede resolver un problema y tener podemos decir, normas justo como en este enfoque, como desde esta perspectiva que planteas en activista pues de acuerdo como está, en qué contexto le piden que resuelva el problema, qué herramientas tiene, eh, ¿no? Una finalidad. Y por otro lado estaría como como un enfoque de cómo resuelven en ese grupo o incluso en esa generación ese tipo de problemas. Entonces son como dos cosas, ¿no? Una son el personal que tiene la forma en que aborda un problema, un individuo de acuerdo a sus antecedentes, sus capacidades, sus habilidades, y otro, el que podemos rastrear como una cierta normatividad que sigue, unas ciertas normas que sigue el grupo, ¿no? Pero no sé si te estás refiriendo a eso, si ese es el conflicto, porque yo lo vería a dos niveles distintos, ¿no? Y bueno, esa es una. Y la otra cuestión que me llama la atención es que siempre te refieres a normas, pero yo recuerdo que ahorita que estoy trabajando a Joseph Strauss, no le gusta la idea de que existan normas, ¿no? En esta cuestión de prácticas, ¿no? Sino habla de la situación de un individuo con respecto a ciertos problemas, pero no, es decir, y va a atenderlos de acuerdo a lo que tiene a la mano, pero justo no hay una norma o una norma, una es decir, no le gusta pensar como Wittgenstein en normas, ¿no? Sino que justo lo que dice es un posicionamiento con múltiples recursos para abordarlo y conforme va avanzando resolverlo, pero no sé qué pienses tú de eso. Bueno, en esta segunda, pues sí, no,
no tengo muchas referencias, pero pues sí, también es una propuesta interesante. Quizás la única cuestión, no sé cómo lo plantea Rosa ahí, pero por ejemplo, pues en Wittgenstein la cuestión es que supongo que el punto es que el problema se resolvería solamente a partir como de la norma establecida socialmente, porque es a partir de ahí que se establecen las condiciones de lo que estaría siendo correcto o incorrecto. Entonces, en el caso de Ross, no sé exactamente qué es lo que definiría la resolución del problema. Supongo que yo vería solamente ese problema con no Es hablar de que normatividad. justo él va al extremo, perdón, y lo Ujú. que dice es, o sea, se resolvió el problema, ¿no? O sea, lo resolví, ¿no? Es decir, no hay Ujú. como justo lo resolví para lo que me lo piden. Entonces, en ese sentido no hay o no le interesa, pues, como buscar una normatividad, ¿no? Que lo explique, ¿no? Eh, ah, Quizás a lo mejor tenga que ver, bueno, porque yo soy un poco crítico con la versión también de normatividad que retoman de Wittgenstein, porque a lo mejor una de las cosas que ellos mencionan también es bueno, es que las cosas se pueden, que hay las condiciones de satisfacción y las condiciones de corrección, ¿no? Para que esté como satisfecho los requisitos de la normatividad en Wittgenstein. Entonces, por ejemplo, a lo mejor esta idea de Ross sería como eh, podemos, a final de cuentas, tener condiciones de satisfacción. Eh, podemos, no sé, terminar de cocinar un platillo y pues lo podemos hacer de diferentes formas y a lo mejor quedamos satisfechos en cómo quedó. Pero la versión de Wittgenstein es que también tenemos que tener como condiciones de corrección. Pues, bueno, es que si a lo mejor si no nos quedó tan bien es de, bueno, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿No? En el expertise está también, es que tiene que haber como ciertos procedimientos, una cierta manera de hacerlo, y también indicar qué es lo que, si no se cumple con la norma, qué es lo que se tendría que hacer para poder cumplir con esta norma. Así es como un nivel un tanto exigente, y me parece que hay veces que también ahí desde esa perspectiva, pues se explica un poco, o hay algo que no se explica de cómo funcionan las normas de interacción social, porque pues también hay a veces como la creatividad de los individuos, quizás eso después también puede ser un tema, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Para la cuestión abductiva, pero un cierto rol que tendrían también los individuos, o de cómo se van generando nuevas normas, se van transformando esas normas, porque al final de cuentas, si siento que si apelamos a cómo están establecidas las normas y siempre se van a estar satisfaciendo, pues entonces no explicaremos cómo es que se van desarrollando y creando y reformando esas normas en las prácticas sociales. La primera y, ya y, de y de la primera, sí, ya no me acuerdo muy bien de ese, era no, digo que resuelve que un estudiante se enfrenta a un problema mm, y justo él lo resuelve, ¿no? Pero entonces ahí hay un nivel de enfrentamiento de individual con respecto al problema, mm, que podría ponerse en términos de norma si quieres, pero hay otro, cuando se hace el estudio, a otro nivel, de cuál es el tipo de problemas que resuelven, por ejemplo, los de cierto grado de licenciatura en mm, una carrera. Entonces ahí mm. son dos niveles, ¿no? Y, Mm, te preguntaba cómo los podías articular de acuerdo a lo que le respondiste a Jorge Alejandro. Pues yo creo que sería un poco en el mismo sentido, ¿no? De hablar de las condiciones de satisfacción y condiciones de corrección, ¿no? Y al final de cuentas, yo sí apostaría por una definición de normatividad un poco más amplia, eh, y pues para no también dejar de lado, ¿no? Justamente este rol que pueden tener el individuo y que al final de cuentas también satisfacen ciertas normas sin necesariamente a lo mejor responder a todas las exigencias que se estipulan. Gracias, sí, me gustó la respuesta. Esa la hacen una. Adelante, Mil. Y después de Mil está ya la mano de Elizabeth. Entonces, van.
Gracias, Fernanda. Este, creo que, bueno, yo como hasta ahora entiendo como esta relación que se está dando entre el razonamiento abductivo y for y cognition, ¿no? Que es lo corporizado, lo enactuado, lo extendido y lo situado. Tiene que ver, bueno, cada quien reconstruye como esta relación dependiendo de dónde esté hablando, ¿no? Los pragmatistas, como yo entiendo, también ahí hay una distinción entre pragmatismo y neopragmatismo, ¿no? Pero el pragmatismo clásico desde Peirce se está retomando, cuando se habla del razonamiento abductivo, están retomando que Peirce ya estaba, que cuando pensó este razonamiento abductivo, ya estaba pensando cuál era el papel del entorno y el papel del cuerpo en el momento de que se detona este razonamiento abductivo. Entonces, por eso creo que ahí hay puentes, ¿no? Entonces, sí, dependiendo, este artículo que leímos, bueno, al menos los dos, creo que son filósofos, ¿no? Magnani es un filósofo que está, bueno, que tiene el proyecto de retomar el pensamiento de Peirce y naturalizar, de hecho, el razonamiento abductivo, y lo está naturalizando recogiendo como estas corrientes de enacción y de cognición extendida. Ahora, estas cuatro corrientes tienen pues sus matices, ¿no? Como Miguel ya bien nos los dijo, esta parte de la inacción, pues ahorita se están yendo como más hacia la normatividad. Igual, o sea, affordance es otra distinción en ese sentido de cómo, bueno, cómo nosotros con base en nuestra cuestión corporal, pues podemos percibir el entorno y en ese sentido, pues no necesitamos de cierto lenguaje como para saber que una silla es para sentarse, sino simplemente vemos la silla y nos sentamos, ¿no? En la cuestión enactuada es más bien, pues también ya tiene varios matices, ¿no? Desde que Varela y bueno, y la relación de enacción con la fenomenología también hay varios matices. Yo lo que tengo un poquito más desarrollado o tengo la película un poco más clara es sobre la cognición extendida, lo cual esta cognición extendida pues también Magnani cuando tiene este proyecto de naturalizar el razonamiento abductivo va a retomar el papel precisamente de las herramientas y de los artefactos, de cómo estas herramientas y artefactos nos permiten resolver problemas complejos. Entonces, tal vez en este sentido, lo que ahorita Octavio decía de cómo hay ciertas personas que resuelven problemas en determinados momentos, pues cómo lo hacen, o sea, que al final, pues lo que tal vez se podría llamar como normatividad, lo que se puede decir acá son como, hay ciertos constreñimientos, ¿no? Ciertos constreñimientos de cómo el cuerpo está acoplado a esas herramientas y de cierta forma cómo estas herramientas evolutivamente le han permitido a la humanidad resolver precisamente estos problemas complejos en problemas simples. Y bueno, para esta cognición extendida, pues los clásicos es como Andy Clark y Chalmers, ¿no? Ellos comienzan precisamente preguntándose cuáles los límites del cerebro, ¿no? O sea, así empieza su famoso artículo de cognición extendida y ahí empiezan a cuestionar precisamente esta idea entre internalismo y externalismo, ¿no? O sea, en dónde empieza el mundo y en dónde termina el cerebro, ¿no? Entonces muchos internalistas dicen pues que los límites del cerebro pues era realmente pues nuestro cráneo, ¿no? Y lo que ellos estaban proponiendo en un principio era precisamente como externalismo activo, ¿no? Ellos decían que era un externalismo activo. Y bueno, esta idea va evolucionando porque empiezan a utilizar conceptos, por ejemplo, en que no hay una división entre interno y externo, sino más bien hay como un acoplamiento, ¿no? Entre precisamente el cerebro, los artefactos y la resolución de problemas. Entonces, resuelven, ok, lo que ellos empiezan a ver es que lo que a ellos les importa es resolver los problemas. No importa si utilizan, qué artefactos utilicen, sino más bien mientras se resuelvan los problemas, quiere decir que el sistema cognitivo pues ha hecho bien su tarea, ¿no? Entonces ponen un ejemplo de cómo unas tijeras nos ayudan a recortar un papel y dicen, bueno, en ese sentido, pues mientras recorte bien y
¿no? Y de una manera, pues bien, no hay problema. Entonces, esta parte esta parte computacional de resolver problemas, después se da como un funcionalismo extendido. Entonces ya se deja atrás esta idea de internalismo y externalismo y empezamos a utilizar como conceptos de acoplamiento, ¿no? Es precisamente estos acoplamientos entre sistema y entorno. Y en el texto que leímos precisamente dice el autor, dice, pensar no solo es producto de nuestro cerebro, o sea, como esta idea de internalismo, ¿no? Sino son señales corporizadas. Entonces, algo que se rescata mucho de Peirce, además del razonamiento abductivo, es cómo las señales y los símbolos van a precisamente incidir en nuestro comportamiento. Recordemos que el pragmatismo, el clásico, es hablar de cómo las creencias y nuestras ideas pueden guiar nuestra acción. Entonces, en ese sentido, hay una idea muy funcionalista de resolver de cierta forma algún problema porque no importa qué tipo de creencias tengas, sino más bien cuál es el comportamiento, ¿no? Y como lo único que podemos ver es el comportamiento, pues en eso nos vamos a interesar. Entonces, pues básicamente como que quería mencionar eso. Uno es la unión o los puentes que hay entre la abducción, el razonamiento abductivo, que es detonado precisamente ante un hecho novedoso o para resolver un problema, y cómo en eso está implícito tanto el cuerpo como el entorno y ciertos constreñimientos que tenemos, tanto biológicos como constreñimientos sociales, ¿no? Y bueno, solo para terminar, como esta idea de Magnani, en donde pues trata de esta naturalización de la lógica, y en su libro que vimos que la estructura abductiva de la creatividad científica es básicamente cómo la abducción siempre nos está como llevando hacia que el sistema no se cierre completamente, ¿no? Sino más bien como que haya algo latente en el cual esté abierto a la creatividad, ¿no? O sea, cómo resolvemos problemas desde un punto de vista en el cual la creatividad es importante y la creatividad pues es parte del razonamiento abductivo. Entonces, yo no lo veo así como tan complicado, pero sí hay que ver pues también qué tipo de activismo se está tomando, qué tipo de cognición extendida y corporizada. Entonces, que al final, pues lo que une a todas estas es que toman la relación entre cuerpo, mente y entorno para ver el razonamiento abductivo. Bueno, y eso quería como comentar más o menos. Gracias. Muchas gracias, Mil. Después de ti había levantado la mano Eli. No sé si está por ahí. Porque ya no veo la mano levantada, Eli, pero por favor, adelante. Sí estoy aquí y es nada más para, pues, o sea, para volver a lo que pregunta Miguel. A mí me pareció que son preguntas fundamentales que además van a esclarecer muchísimo la lectura del texto y que a mí me sirven muchísimo para pensar sobre la relación entre abducción y embodied cognition. Quisiera responderle que esta discusión está enmarcada en la discusión entre qué tipo de inferencias son las más significativas, si las inferencias que son de tipo sentencial o aquellas que pueden incluir un tipo de inferencia de tipo representacional, porque durante mucho tiempo nuestro tipo de inferencias tienen que ver como que con una preeminencia de lo sentencial sobre, por ejemplo, artefactos, modelos, herramientas, y la discusión que plantea este autor es volver a pensar en los procesos inferenciales de creatividad en la ciencia de manera no sentencial. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando tú te preguntas o cuando la pregunta es muy legítima, ¿cuál es el papel que tiene el cuerpo y la cognición y todo lo que incluye los temas que ustedes trabajan? A mí me parece que está situada la respuesta en algo fundamental que no menciona Peirce en los escritos sobre la lógica, pero sí en otros escritos, en donde la cuestión a resolver es ¿en dónde surge el proceso creativo? ¿Surge en la premisa 1 o surge en la conclusión? Si está en la premisa 1, entonces no hay ninguna creatividad porque tú ya la habías presupuesto. Y si surge en el paso 4, entonces eso te remite a una deducción, porque entonces ya no hay un momento creativo, ya estaba contenida en las premisas lo que tú concluiste. Eso les lleva a un círculo vicioso.
Entonces, para no tener círculo vicioso, dice, vamos a situar los procesos inferenciales fuera del agente, o sea, en un tipo de externalismo, pero que no sea intuicionista. De tal manera que cuando decimos que no sea intuicionista, no tenga que ver con algo que llama él como una percepción a ciegas, sino que esa percepción está regulada como por es posible, pero relativo a ciertos acontecimientos. Entonces, la normatividad viene dada, como bien ustedes lo han mencionado, por los conocimientos que ya tiene el agente y que luego pone en práctica cuando está tratando de resolver un problema. A partir de las cosas que ya tiene, está tratando de crear nuevas situaciones y nuevos modos para resolver un puzzle. Eso es lo que creo yo que por allí iría una respuesta. Ahora, por otra parte, si hay una tensión entre pragmatismo y fenomenología, ese me parece que es la percepción que da allí el autor, porque lo que está tratando de decir es que la abducción, para sacarla de ese agujero de la meramente intuición, que no les gusta mucho a algunos lógicos, porque entonces ya se le quita el carácter inferencial, ya no es un proceso de razonamiento, sino un proceso de la sensación y del sentimiento. Entonces, lo que trata de decir es que si bien hay un tipo de percepción y de cognición extendida y de que el cuerpo participa a nivel de percepción, me parece que esa tensión es más bien algo que ve el autor con las interpretaciones que quieren ver la abducción solamente desde el punto de vista inferencial y lógico. Pero lo que está mencionando es que en realidad en una interpretación de Peirce, esa interpretación puede hacerse bien desde el lado fenomenológico cuando nos menciona todo lo que Mildred ya nos ha mencionado, que se supone que implica el pensamiento actualizado de Peirce a este tipo de perspectivas de la cognición. A mí me parece que esa sería una posible respuesta, o eso fue lo que yo entendí a la lectura, y pues eso es todo lo que yo tenía que compartirles. Sí, bueno, no sé si hay alguien más, ¿no? Pues nadie más ha levantado la mano, Mil. No sé si quieran Ah, como redondear. bueno, algo muy rápido también es como, más que redondear, creo que hay varias cosas que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, también en la parte de la abducción, pues una parte es cómo se formaliza lógicamente, ¿no? Todo lo que sabemos de las premisas y la conclusión y bueno, que vamos de la conclusión a las premisas y el problema que ahorita ya dijo Eli, de dónde está la creatividad. Entonces, cuando estamos hablando como de esta forma lógica, pues estamos más en el terreno de la inferencia, ¿no? Pero la parte de cómo Peirce abre la puerta, no solamente hablar de tipo de inferencia, sino por lo tanto estamos hablando como de intuiciones, donde no hay representación o donde no hay lenguaje, pues algo que se está recogiendo precisamente de la cognición es que le podemos o podemos adjudicar cierto tipo es que no sería pensamiento, no sería razonamiento, no sería inferencia, sería como intuición abductiva, pongámoslo así, a animales que inclusive no tienen este cerebro, ¿no? O sea, sino que cuestiones muy básicas a nivel del sentir, pues abre la puerta. ¿Por qué? Porque precisamente estos animales responden a ciertas señales, ¿no? Entonces ahí la importancia de la parte de las señales y los signos, no tanto como la representación, sino cómo se responde ante un entorno en ese nivel. Gracias. Creo que va Miguel. Sí, bueno, nada más dos comentarios a Mildred y a Eli. Bueno, el Miller bien mencionó, ¿no? Como un poquito las diferencias, por ejemplo, en la cuestión de la mente extendida, y por eso era que me surgía como la duda, porque hay una mención que hace de Peirce que se me hace que es muy buena para hablar de mente extendida, en la cual decía que la mente por sí misma, pues su función podría ser similar a la de una máquina, pero que con papel y lápiz, pues las posibilidades como que se volvían infinitas. Lo cual hablaría como de, bueno, al menos la versión de mente extendida que a mí me parece la mejor, ¿no? En la cual hay justamente como
esta interrelación con el entorno, y a partir de eso como que se van desarrollando o potencializando, ¿no? A lo mejor las facultades cognitivas. Pero después viene como esta parte en la cual ya es la parte que no me quedó clara, en la cual parece que Peirce podría apoyar este principio de paridad, ¿no? De corte funcionalista. Y entonces ahí es donde como que las cosas se complican mucho, ¿no? Para esa primera generación de la mente extendida, porque entonces es exactamente a qué se refiere o cuál es la función, ¿no? Muchas críticas que surgieron, ¿no? A la mente extendida de Adams y Aizawa, ¿no? Acerca de, bueno, pero cuál es, ¿qué estaríamos exactamente hablando de la función en esta analogía que da, bueno, es que en una nota de papel puede cumplir la función de la memoria, lo mismo que un módulo cerebral, pero entonces hay en realidad muchos matices, ¿verdad? Porque no funciona igual la forma en la cual podemos almacenar, ¿no? Información bueno, desde esa perspectiva en la cual se habla de información, cómo se almacena la información supuestamente en el cerebro o en la hoja de papel, y desde luego cómo se tiene diferente acceso, ¿no? Porque también entonces se discutía si podía estar cumpliendo la misma función, porque pues si se me pierde la hoja de papel no es lo mismo que se me pierda un cacho de cerebro, y bueno, una serie de problemas. ¿Querías decir Sí, algo? ¿No? Sí. sí, creo pues precisamente a esas críticas responden con el funcionalismo extendido, que no importa dónde almacenes la información, si en tu cerebro o en una libreta, mientras ponen el ejemplo de una persona que sufre Alzheimer, ¿no? Y no puede llegar al MoMA, entonces tiene que anotar todo. Entonces, para esas personas, pues mientras vayan a su libreta, mientras llegue al MoMA, no importa si lo obtuvo la información de su cerebro o de la libreta. La idea es llegar al MoMA y ahí ya resolvió el problema. Entonces, este funcionalismo extendido es eso. Y bueno, esta parte que tú decías sobre los instrumentos, también hay otro párrafo de Peirce en donde dice, eh, y que creo que nos podría conectar con la parte de la experimentación, cómo Peirce dice que los científicos utilizando ciertos instrumentos pues pueden hacer experimentos, con lo cual pues sin ellos pues básicamente está como la parte del método científico y la experimentación y el uso de estos instrumentos para tener un conocimiento, ¿no? Y la repetición de la experimentación. Y pues bueno, creo que también hay un link entre los instrumentos y los experimentos que se tienen que hacer a nivel ciencia. Y ya, sería todo. Sí, sí, incluso Perdón. habla de manipulación, ¿no? Me parece que por ahí habla usa esa palabra que me parece muy interesante. Bueno, la otra cuestión que quería era más bien como una pregunta, porque a partir de tratar de comprender, ¿no? Esta versión de relacionar la visión de Peirce con mente extendida en activismo y embodiment, pues era la cuestión de los íconos, ¿no? Los signos, porque me parece que no es tan fácil comprenderlo como si apelamos intuitivamente, como que necesitamos, o yo necesitaría más bien como comprender mejor el lenguaje de Peirce, a lo que se refiere con esto, porque por ejemplo estaba viendo, ¿no? Algunos otros textos que relacionan, había otro compilado de McNanny, eran otros autores, pero él era el editor, y en el cual justamente también estaban haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, el uso de modelos, ¿no? Como representaciones del mundo que justamente ayudaban, ¿no? A hacer o a cumplir este rol de signos y de permitir, ¿no? Como diferentes manipulaciones. Pero, por ejemplo, no sé, cuando veía, por ejemplo, el concepto de icono, como que comprendo que hay una diferenciación, por ejemplo, creo que fue lo que mencionó Eli, con respecto a esta cuestión lingüística, ¿no? O sea, porque este autor, por ejemplo, habla como tal, como de representaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sabemos que en el For Recognition está mucha gente peleada con la cuestión de representaciones internas, por lo menos, y desde luego con representaciones en un sentido mucho más estrecho que se refieren a representaciones de tipo al lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, me queda claro que como que en Peirce estamos hablando de una forma mucho más amplia, ¿no? de representación, ¿no? En esta cuestión icónica.
Y según comprendo también esto ayudaría a lo mejor a comprender la cuestión de la mente o de la parte de la mente extendida, en el sentido de que a lo mejor no necesariamente estamos hablando ya de representaciones internas, sino podemos hablar de representaciones externas, porque al final de cuentas construir, ¿no? Estos modelos, ¿no? O estas cuestiones geométricas, ¿no? Que también mencionaba, creo que también son importantes en Peirce, ¿no? A partir de los cuales como se generan nuevo conocimiento. Pues estamos hablando más bien como de algo que cobra una materialidad de forma externa, ¿no? Pero justamente también como que al apelar a esta cuestión de representacional, no sé qué tanto se podría como volver a internalizar, ¿no? Esta idea de que en realidad sí están, o podemos hablar en cierto sentido de representaciones internas aún, ¿no? Justamente cuando no hablamos de una mente extendida, sino cuando estamos hablando como de antes de hacer como este uso, ¿no? De los materiales, que también es un poquito ficticio, yo no sé, pero no sé, a veces, por ejemplo, también había otra propuesta de ellos que decían que relacionaba, ¿no? La cuestión de la abducción con la percepción, creo que también se menciona en este texto, ¿no? De la percepción como signos, por ejemplo, ¿no? Signos, la parte sensorial que hacía referencia a objetos no próximos, ¿no? Pero a partir de estos signos obteníamos este conocimiento. Pero entonces no me queda, por ejemplo, claro, ¿no? Si esa parte sensible fuera como un signo en el sentido de Peirce, entonces, ¿qué tan lejos estaríamos de volver otra vez, ¿no? Como a la versión representacional tradicional, ¿no? Esa era un poquito mi duda. Hola. Creo que la clave está en el concepto de acoplamiento, pero bueno, No, igual y por favor, yo otra vez vengo así como con mis referencias de bote pronto, pero es que creo que me considero buena buscadora y encontré un texto de Peirce que probablemente ya conozcan, y perdón si es el caso, que se llama El icono, el índice y el símbolo. ¿Ya lo conoces, Miguel? Sí. Ah, porque dije, bueno, igual y ya lo leí, de todas maneras no le aclara nada, ¿no? Pero bueno, es de él, es de Peirce, está traducido al español y vienen ejemplos, o sea, bueno, les voy a leer nada más las secciones: íconos e hipoíconos. Y aquí tiene índices genuinos y degenerados. Y aquí estaba leyendo que con los índices estaba poniendo algunos ejemplos, como que el barómetro es el índice de la lluvia y habla como de un hombre caminando. Entonces me gustó como ver que tiene algunos ejemplos aterrizados como para mostrarnos qué es lo que está queriendo explicar. Y ya aquí viene una sección sobre la naturaleza de los símbolos. Y la cuarta sección se llama signo. Y está súper cortito, tiene 11 páginas. Entonces, bueno, ya, esa era mi interrupción, Mil, pero tú decías que a partir de un concepto se puede iluminar este tema. igual y lo puedes poner en el chat para que los que no lo hayan consultado, pues podría quedar. Más bien, no sé, igual y ¿qué les parece si escuchamos a Omar y ya después entre todos, porque lo que dice Miguel es súper interesante, pero creo que es más como para debate y pensarlo, pero estaría bien. Gracias. Entonces, Omar, no sé si... Sí, como quedan. Yo creo que más bien, como decía Miguel, como que la lectura abre varios hilos de discusión. Entonces, no sé si los vayamos a cerrar o no, pero bueno, yo les digo como los míos, ¿no? Que es un poco, bueno, algunos son similares a lo que decía ahorita Miguel. Yo también me quedé como pensando en esta relación de sus triadas, ¿no? Y de, pues, las inferencias, ¿no? Los diferentes tipos. Y a mí también se me hizo como muy interesante esta idea del icono que puede servir como este, para cuestiones matemáticas, ¿no? Para modelos que, bueno, no son como tal en la realidad, pero que aplican, ¿no? Y que aplicamos a la realidad, aun cuando sabemos que no es lo mismo, ¿no? Y en el caso más perceptual de interacción con el mundo, también cómo vamos ajustando nuestras percepciones y nuestra interacción con el mundo, y cómo ambos los liga con el icono, se me hace como muy interesante, y un poco en el sentido de lo que decían, bueno, salió en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en esta discusión entre el lenguaje y
semiótico, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor no es lenguaje representacional, pero por lo menos ya es su modelo, digamos, semiótico, pues abarca todo esto, ¿no? Desde las interacciones, que son, digamos, significativas en algún momento, ¿no? Aunque sean como las más básicas de interacción, ¿no? Estos índices básicos, y que, bueno, ya tienen como, son semióticas, ¿no? Significan, y con ellas interactuamos, hasta estas como abstractas, matemáticas, digamos, ¿no? Y bueno, a mí se me hizo como interesante que ambas las plantea como iconos, es decir, no es como una representación realmente, o no es algo deductivo, digamos, tampoco, ¿no? Ninguna de estas dos, sino que son como semejanzas, que son interacciones, y que, digamos que en cualquier caso, ya cuando interactuamos con el mundo, a lo mejor podemos tener, inferencias deductivas, ¿no? Matemáticas, pero están dadas a partir de una semejanza icónica, ¿no? O sea, nosotros las atribuimos al mundo, no es que sean el mundo como tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo interesante, y también, aparte de esta diferencia entre lenguaje y semiótica, que también creo, digo, no sé si, digo, no soy experto, pero creo que es como interesante ahí como pensarla, y no sé si ustedes, ahorita también algo que planteó Miguel, de esta distinción entre que la máquina es como, digamos, como decíamos, como el pensamiento puede ser como una máquina, pero nosotros tenemos esta capacidad perceptual, ¿no? De interactuar con el mundo y la máquina no, ¿no? Y bueno, en su momento a lo mejor se concebía así, ¿no? No sé, pienso como en una computadora muy básica, ¿no? Que lo está pensando él así, pero actualmente, bueno, les quería preguntar cómo lo verían, pues, con estas máquinas, robots, o lo que, inteligencia artificial, si quieren, que tiene, pues, todas estas entradas y salidas, ¿no? Para interactuar con el ambiente, y entonces ahí se rompe un poco más con esta distinción que plantea, ¿no? Entonces, pues, ya ahí es como un poco más complicado, no solamente del lado biológico, sino también, pues, de, pues, robótica o inteligencia artificial. Pero bueno, no sé, son como, a mí me surgieron estas dudas, pero no sé si podamos aterrizarlas o discutir como ustedes quieran. Yo tendría como algo para esto último y también como para enfatizar ciertas distinciones, sobre todo con esta parte de los símbolos y los signos. En las computadoras, cuando hablamos de cómo las computadoras resuelven cierto tipo de problemas, hablamos de inputs, procesamiento y outputs, ¿no? Entonces son como sistemas mecánicos en los cuales en algún momento el cognitivismo pensó que así podría funcionar el cerebro, ¿no? Pero sin embargo, pues nosotros no somos máquinas, ¿no? O sea, no solamente hay una entrada sensorial, la cual nosotros en el cerebro lo procesamos y hacemos una respuesta, ¿no? Por eso el ejemplo de Putnam sobre el cuarto chino, ¿no? Que rompe con esta idea cognitivista precisamente. Entonces, cuando hablamos de computadoras estamos más hablando precisamente como esta parte lógica de los algoritmos que tienen ciertas instrucciones, entonces son llamados, pues más bien, es que ya no me acuerdo, signos, ¿no? Signos o símbolos. Más bien, si es un número, no sé cuál es en realidad, signos más bien. Y símbolos, pues es más bien cómo conectar sentido, ¿no? Cómo conectar sentido con el mundo. Entonces, las máquinas bajo este modelo de resolver ciertos problemas con base en algoritmos, pues solamente es estímulo y respuesta, podemos decirlo, pero nosotros no podemos vernos como estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente como que estos constreñimientos de los que estábamos hablando y de conectar sentido, pues tienen que ver más bien con cómo resolvemos problemas a los cuales no nos hemos enfrentado anteriormente. Entonces, gran parte de esta abducción es cómo resolvemos de una manera creativa ante estas contingencias de nuestro entorno. Si fuéramos máquinas, como bajo este modelo cognitivista, pues realmente sería estímulo-respuesta, pero no solamente sería, o sea, cuando hablamos ya de esta parte en la cual estamos ya acoplados como sistemas a nuestro entorno, ya no estamos hablando de signos, sino estamos hablando de símbolos. Entonces ahí creo que hay que hacer esta distinción entre símbolos y signos, de la cual me estaba haciendo como bolas, pero si no hacemos esta distinción, pues podemos hacer analogías que tal vez no nos podrían ayudar mucho.
precisamente, igual cuando hablamos de la abducción, tal vez en un nivel mucho más básico que le podríamos adjudicar a algunos animales que no tienen cerebro, pues también de qué estamos hablando, de qué tipo de símbolos. Y pues bueno, no sé si, si respondí un poco o más bien los enredé más. Miguel, no sé qué. Bueno, sí quería agregar un poquito a esta cuestión de la inteligencia artificial, el problema, porque, bueno, Mildred menciona bien el problema original del GOFA y la inteligencia artificial del cognitivismo, pero después, bueno, viene la inteligencia artificial corporizada, ¿no? El robot que logra, pues, interactuar bien con el entorno. Y que es muy, pues, desde nuestro punto de vista inteligente, porque pues lo hace como los cognitivistas no podían, y ya no necesita hacer uso de todos esta cuestión simbólica ni tener un representador central, sino es a través de, pues, su ingeniería basada en sistemas dinámicos, algoritmos evolutivos. Pero hay un problema que sigue ahí, ¿no? Y que, por ejemplo, el texto, justamente, por eso es que me parece importante, ¿no? De hacer ciertas definiciones, porque si, por ejemplo, bajo la misma idea, ¿no? Del principio de paridad, la cuestión funcionalista es de, bueno, pero pues estos robots, si logran interactuar correctamente con el entorno, no lo hacen desde luego porque estén preprogramados, tienen que empezar a interactuar, y entonces digamos que pues, se van generando este desarrollo, y a partir de eso es que van pudiendo lograr tener este comportamiento aparentemente inteligente o eficaz, yo le llamaría, porque al final pues ahí está, pero pues la inteligencia, ¿dónde radica? Porque también van a tener siempre una cierta limitación, a lo mejor en ese sentido. Yo creo que es importante pues no creo que tengan mucha creatividad más allá de aquella para la que están diseñadas, ¿eh? Estas máquinas. Pero para eso entonces justamente la respuesta del enfoque en activo, el autopoyético, bueno, es que se necesita tener un tipo particular de organización, un tipo particular de cuerpo, un cuerpo viviente y un cuerpo vivido, el que es el que critica un poco este autor, el tener una sintiencia básica, para entonces empezar a tener, pues, entrar a la motivación, ¿no? Para interactuar de forma inteligente con el entorno, porque pues si no interactúas bien, pues te vas a morir. Y eso es algo que el robot no va a sentir, ¿no? Solamente va a tener como este diseño para hacer las cosas. Y entonces digamos que ahí se empieza como a complicar, ¿no? Un poquito la respuesta, y por lo cual digamos que yo le exigiría pues a quienes dijeran, bueno, PERS nos es útil, pues que se pudiera llegar a decir, bueno, cuál era realmente la propuesta de PERS, por una visión más corporizada o más de orden funcionalista, porque sí habría ahí un parteaguas, yo creo, para ver por dónde iría, ¿no? Esta liga con el precognition. Yo creo que ahí el problema, inclusive de la inteligencia artificial, no está tanto en la forma de autoorganizar de los sistemas, lo cual pueden hacer sistemas muy complejos. Creo que el problema está en el entorno, o sea, el problema está en cómo puedes diseñar, este, pues, los distintos contextos. ¿Me explico? O sea, cómo nosotros podemos estar en distintos contextos, como puede ser en la casa, o podemos jugar distintos roles, como puede ser hija, mamá, y podernos acoplar a cada uno de esos contextos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, puedes hacer tal vez un robot con un rol que sea de mamá, punto, ¿no? Y bajo ese contexto va a aprender, ¿no? Y aún así, bueno, estos robots también tienen posibilidades del error, pero ¿cuál sería el punto en el que los robots tendrían que corregirse, ¿no? O sea, precisamente tal vez en esta relación con su entorno. Pero ya lo que voy es que la complejidad no puede estar tanto, o sí es un reto la autoorganización del propio sistema, pero también es un reto de cómo está autoorganizada la sociedad, ¿no? Y más aún el problema de cómo se interiorizan ciertas normas y reglas sociales que no son
bueno, que son como desde el nacimiento de las personas, desde que nacen, cómo van interiorizando ciertas pautas y precisamente como de varios contextos. Entonces habría que hacer algoritmos que aprendan, ¿no? O no sé, algoritmos tal vez. Por eso la idea de los infantes que no tienen lenguaje también sirven mucho para la inteligencia artificial como modelos, ¿no? Para precisamente hacer, pues, cómo se podrían llegar a acoplar estos algoritmos hacia el entorno. Pero bueno, yo ahí el reto que veo, uno, si se quiere modelar el razonamiento abductivo en la inteligencia artificial, dependiendo si es desde un punto de una máquina, pues creo que hay como varios niveles, ¿no? Porque ya lo han hecho y este razonamiento abductivo lo han modelado como precisamente la negación de caer o de cómo corregir de cierta forma ciertos errores, ¿no? Pero para tener un razonamiento abductivo mucho más amplio en contextos mucho más diversos, pues eso sería como el gran reto, ¿no? Cómo una máquina puede presentarse creativa, no solamente acoplarse, sino resolver ciertos problemas de una manera creativa sin dañar a los otros también, ¿no? Porque ahí debe de haber una interacción también, pues tanto con otros humanos como con otras máquinas. No sé, pensando como ya muy futurista y esta parte de ciencia ficción, son varios retos que se enfrentan y pues bueno, son temas que sin duda son apasionantes. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Si nadie más se anima, bueno, yo también, un poco en esto último que decías, Mil, a mí como que, o sea, como que de repente tengo como esta idea que la abducción es como muy de el hecho sorprendente, ¿no? La novedad, pero también creo que por el otro lado, el acoplamiento es precisamente como eso, como, más bien como normalizar una cierta relación, ¿no? Entonces creo que ahí como que hay un juego que normalmente pues se pone más el énfasis en como hecho novedoso. Y bueno, creo que también, o sea, como por ejemplo, como todo en PERS, hay como niveles, ¿no? Entonces, pues no es que sea como una ruptura, sino que más bien son diferentes formas, ¿no? Y un poco en esta cuestión como de la creatividad, o sea, a lo mejor cuando interactuamos con el mundo, pues también vamos como percibiendo, ¿no? Y aprendiendo, y a lo mejor un poco regresando a lo que decían de la cuestión de la norma o no, ¿no? O sea, como que pues todos interactuamos de una manera similar, ¿no? A partir de nuestra corporeidad con el mundo, cada quien de manera, digamos, particular, pero puede también como generalizarse, ¿no? Como una normalidad. Entonces, un poco eso, o sea, que de repente creo que en la abducción, o bueno, por lo menos a mí no me queda tan claro, que se pone más como el énfasis, ¿no? En este momento como de creativo o como, de respuesta ante lo novedoso, pero creo que también tiene como esta parte como más de acoplamiento, ¿no? Como que es como importante y creo que no se trabaja tanto. Bueno, es lo que yo creo, la verdad es que no es tan mi tema, ¿no? Pero sí me parece. Sí, creo que habría que ver, hay que ver más como en temas de la cibernética de segundo orden, precisamente que viene del enactivismo, que son conceptos como acoplamiento, autonomía y no sé, contingencias y bueno, o sea, ¿a qué responde precisamente el concepto de acoplamiento? ¿No? O sea, la pregunta es, cómo un sistema mantiene su autonomía frente a un entorno cambiante? ¿No? O sea, esa es como, la respuesta es acoplándose, ¿no? Pero ese proceso de acoplándose, pues trae, o sea, ¿cómo no se pierde esta autoorganización que tiene el sistema frente a un entorno que puede ser contingente? ¿No? Y básicamente lo que estaba pensando Maturana y Varela, más bien Maturana, era pues cómo no morimos, ¿no? Entonces, pues no sé, y hay varios temas en ese sentido. Ok, bueno, yo creo que ya sería todo y De acuerdo. Pues Eli nos dejó aquí otra referencia al despedirse. Dice que sobre la semiótica de Peirce hay una actualización interesante en Kendall Walton,
en donde dice que los signos pueden funcionar como props del teatro. Entonces, bueno, también si quieren tomar nota de la referencia, Kendall Walton. Bueno, pues esto sería, yo pienso, como nuestro seminario del día de hoy. Yo creo que es natural que sean como de hora y media nuestras reuniones, porque ya nos estamos reuniendo más como por mesas especializadas, ¿no? Antes veníamos todos y ahora pues yo entiendo que quizás sean grupos más pequeños y también que pues quizás terminemos en una hora y media. Vamos a ver cómo nos va en los siguientes. Y bueno, yo sí voy a mencionar en el chat que nos digan allí quiénes no pueden venir los jueves a las 6, porque si todo el semestre Fede tiene que dar clase, Jessy tiene que dar clase, José Luis tiene que dar clase, o sea, Nayeli era la única que estaba como en una cuestión pues contingente de viaje, pero si para los horarios que van a estar todo el semestre, jueves a las 6 no es adecuado, pues podemos volver a hacer un cuestionario como lo hicimos la primera vez y encontrar una hora que sea apta para todos, ¿no? Eso yo creo que sí hay que atenderlo porque pues cambiamos de año, cambiaron los horarios por lo menos Fede sí nos dijo que le cambiaron de hora sus clases. Y ya, y pues yo voy a mandar eso por el chat, que se pronuncien los que de plano no pueden los jueves a las 6 para ver cuántos son y pues ver si cambiamos el horario. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que leyeron, a los que pues compartieron aquí sus ideas el día de hoy y seguimos en contacto para vernos dentro de 15 días. Ok, gracias a todos. Muchas Y un gracias. gusto verlos. Igual al ratito les comparto las lecturas de la otra sesión. De acuerdo. Estas lecturas, entonces apenas las van a subir para... Sí, no las he... Ok. Ahora no las estamos subiendo al Drive, sino que se mandaron por el WhatsApp. Tú sí estás, Raiza, ahí en el WhatsApp. Sí. Nada, es que la verdad sí no supe porque como ya estaba acostumbrada a los carteles, a lo mejor ya como con eso me guiaba un poco, entonces no sé si siga valiendo la pena que a lo mejor nada más, aunque no sé si sin cartel, pero como que decir, se va a leer esto y esto, la siguiente sesión, es que no me quedó muy claro, por ejemplo, ahora esta vez. Ok. Y de hecho, apenas, le pregunté a Jess, o sea, yo propuse una y Jessica propuso otra, pero apenas nos pusimos de acuerdo. Entonces, si quieren, yo creo que las voy a subir a la página para que se metan todos y ahí las dejo para que sea el cancho para que regresemos a la página. Bueno, está muy bien. Y sí, pues recuerden por el chat, en una temporadita no vamos a tener carteles porque está muy, muy ocupada con algunas cuestiones Norma Ivonne, incluyendo su doctorado, entre otras. Tú, Isa, ya terminaste. ¿Cómo vas? Sí, ya terminé. Creo que no les he pasado la liga de mi tesis por si la tienen que usar. No, pero quería, o sea, bueno, ¿cómo van tus trámites? ¿Estás en la época en la que te están leyendo y te están haciendo correcciones o por dónde vas? No, ya me titulé en diciembre. No, maestra. Maestra, eres maestra en Sí. filosofía de la ciencia. Sí, pero también ya entré al doctorado, entonces, o sea, sigo en el doctorado, digamos. Sigo siendo estudiante por si lo tienen que poner en su, bueno, no sé cómo se llama esta... Sí, como en la planeación, ajá. En el proyecto. Sí. Está bien, Isa. Sí, solo como para saber cómo ibas y y bueno, pues sí, por unas sesiones no va a haber cartel, pero pues sí tenemos que encontrar como la manera de que se transmita más o menos con eficiencia, pues cuáles van a ser las lecturas y todo para que todos estemos enterados. Pero pues por lo pronto ha sido el WhatsApp como la vía más... sí, como que más usual, o sea que todos estamos ahí congregados y como todos tenemos el celular en la mano, pues ha resultado práctico. Va. Dale, vale. Muy bien, déjenme ver si se puso por ahí algo más. Dice Normigón que a pesar de que está ocupada, que sí puede hacer los carteles. Bueno, yo la quería desocupar porque estoy en su comité del doctorado.
pero ella se sale del corral. Bueno, muy bien. No sé si quieras comentarles a los que no llegaron temprano de lo del MOOC. Sí, ok, para los que llegaron un poquito después, pues comentábamos al principio de la sesión que ya nos dieron una cita virtual en la Cuayer, que es la dependencia de la UNAM que ofrece los cursos MOOC. Y pues no hay problema de que haya profesores de la UNAM y profesores de fuera, simplemente los que sean de fuera de la UNAM quedarían como profesores invitados y los que estamos dentro de la UNAM quedaríamos como profesores titulares, pero todos podemos participar en la creación de ese curso y fueron muy amables, nos dicen que nos pueden explicar cómo se hacen, cómo se publican y todo eso, pero que el paso número 1 es que todos tomemos un curso MOOC de esos que ofrece ya la UNAM para que tengamos más claro cómo son y que una vez que ya todos hayamos tomado el MOOC, volvemos a hablar con ellos. Eso es como paso número 1. ¿Es cualquier tipo de MOOC, nada más como para verlo, o hay uno específico para El que queramos. O sea, ellos dijeron que el más famoso es el de mejora tus finanzas o algo así, pero luego Norma Ivonne encontró unos de ciencia que pues, también sí, pueden ser más relevantes para nuestros temas. Sí, hay uno que es de filosofía de la ciencia, creo, bueno, como de ética, o sea, como de ciencia y ética, una cosa así. A ver si lo encuentro y se los comparto ahí en el WhatsApp. En el WhatsApp, pues estaría muy bien, Isa. Y nosotros les vamos a compartir uno que había localizado Norma Ivonne, que también era sobre ciencia. Y bueno, en teoría podríamos tomar cualquiera, pero pues después de eso tenemos que diseñar cuál es la experiencia que queremos que tengan los usuarios. Es ese que dice Norma Ivonne, el de pensamiento científico, ese es el que decía. El que tú habías visto. Ándale, el pensamiento científico. Súper. Bueno, pues muy bien, pues podemos tomar ese, todo lo que queramos, y también si alguien quiere el de las finanzas, pues adelante, o sea, como que ahora sí libertad para que cada quien tome el que quiera, pero pues sí de tarea tenemos que tomar uno, y hay unos cortitos, dicen que son de entre 5 horas y 20 horas. Y el de finanzas, la verdad, una vez lo traté de tomar y no me gustó mucho. No, mejor el de pensamiento científico, sí. Está muy bien. O sea, es que tú tienes beca, pero uno se queda sin beca. No sabes lo motivado que está para la cuestión de las finanzas. Bueno, un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao, suerte. Hasta luego. Bye, bye.